buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es lunes 5 de julio y estamos listos para estudiar la lección para el día de hoy. Empezamos esta mañana de la mano de nuestro Dios, aprendiendo de su palabra, porque reconocemos que de su palabra proviene la sabiduría. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Es contagioso. El título de la lección para el día de hoy. Y recordemos nuestro texto para memorizar. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lee Números capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Por qué están molestos María y Aarón? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muy bien, recordemos la pregunta, ¿por qué están molestos María y Aarón? Queremos compartir con ustedes, hermanos, lo que dice el comentario bíblico adventista al respecto. El padre de Séfora era en realidad madianita y por lo tanto descendiente de Abraham. Al reunirse con Moisés en el monte Sinaí, Séfora había observado las pesadas responsabilidades que llevaba su esposo y le había expresado a Jetro sus temores por el bienestar de Moisés. Por lo tanto, Jetro le aconsejó a su yerno que eligiera a otros para que compartieran las responsabilidades de administración con él. Cuando Moisés siguió este consejo sin consultar primero con María y Aarón, ellos quedaron celosos con él y echaron la culpa a Séfora porque consideraban que Moisés no los había tomado en cuenta. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 402. El hecho de que Séfora fuera madianita, aunque adoraba el Dios verdadero, fue usado por María y Aarón meramente como una excusa para rebelarse contra la autoridad de Moisés. Él no violó el principio de no casarse con paganos cuando la tomó como esposa, de lo que indudablemente lo acusaban. Evidentemente María y Aarón estaban descontentos con la esposa cusita de Moisés. Séfora era una forastera proveniente de Madián. Incluso entre la élite de Israel se revela la naturaleza caída y de una manera no muy agradable, por cierto. Sin embargo, el texto bíblico muestra claramente que esto era un pretexto. El motivo principal de su queja era sobre el don profético. En el capítulo anterior, Dios había encomendado a Moisés que nombrara a 70 de los ancianos de Israel que lo ayudaran a llevar la carga administrativa del liderazgo. Aarón y María también habían estado desempeñando roles claves de liderazgo, pero ahora se sentían amenazados por la formación de nuevos líderes y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ahí encontramos, amor, el peligro de murmurar contra otras personas solamente porque estemos molestos por algo. Me preguntaba hace un momento, amor, acerca del título de la lección, es contagioso. ¿Qué es lo que es contagioso? El inconformismo. El pueblo en la lección anterior estaba inconforme porque supuestamente la vida en Egipto era mejor, porque claro, tenían la oportunidad de comer y saciarse de carne. Estaban inconformes porque solo lo que tenían para ellos era maná. Pero ya eso era un milagro. El hecho de recibir alimento en el desierto. Y el maná tenía un sabor delicioso. Dice la Biblia que sabía a hojuelas con miel. Y podemos darnos cuenta, en la medida que estudiamos, que ese inconformismo, que ese descontento no era de todos, sino que unos contagiaron a otros. Esas personas que no eran israelitas, que salieron de Egipto con ellos, fueron los instigadores de ese pensamiento inconformista. Ahora, eso es tan contagioso que líderes tan destacados como Aarón y María no fueron la excepción. También sintieron la espinita del inconformismo, porque estaba viendo María y Aarón que ahora había más líderes y ahora había más profetas. ¿Y eso dónde los dejaba a ellos? También podemos notar aquí los celos que sentía María por su hermano Moisés, a lo que Dios le da una respuesta contundente. Vamos a leerlo. Vamos a leer Números capítulo 12, versículos 4 al 13 y responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo responde Dios a la queja de Aarón y María?
¿Por qué crees que Dios responde de manera tan decisiva? Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo responde Dios a esta queja? ¿Por qué crees que Dios responde de manera tan decisiva? Y es que hay una sola forma de acabar con las murmuraciones, el inconformismo, la envidia y los celos. Ese tipo de sentimientos hay que arrancarlo desde la raíz. Imagínese que Dios actuara de la misma manera en nuestra iglesia. ¿Cuántos leprosos habríamos? ¡Wow! ¿Cuántas personas envidiosas, criticonas, celosas, peleando por el liderazgo de la iglesia cuando todos deberíamos trabajar humildemente bajo un solo propósito? Así que, hermanos, el Señor actuó de una manera contundente, tajante. A partir de ese momento, ellos comprenderían que ninguna murmuración contra Dios y su siervo Moisés sería permitida. Y es que Moisés era el ungido de Jehová, era el caudillo de Israel. Solo Dios hablaba cara a cara con Moisés. ¿Por qué se llenaron de celos si era su hermano? ¿Por qué se llenaron de envidia cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios? Le damos cabida a Satanás y él pone pensamientos de inconformismo, de queja, de murmuraciones, de crítica en nuestros corazones, y somos presa fácil del enemigo. Debemos darle gracias a Dios por lo que Él nos da, darle gracias a Dios por el liderazgo que nos permite desarrollar en la iglesia y en su servicio, y ante todo ser humilde como lo fue Cristo Jesús. Amén. La respuesta de Dios es inmediata y no deja lugar a interpretaciones. El don profético no es un arma que se utilice para ejercer más poder. Moisés estaba bien preparado para el liderazgo porque había aprendido a depender en forma extrema de Dios. El hecho de que se mencione a María antes que a Aarón en el versículo 1 sugiere que ella pudo haber sido la instigadora del ataque a Moisés. A estas alturas, Aarón ya se desempeñaba como sumo sacerdote de Israel. Si hubiera sido herido de lepra, no habría podido entrar en el tabernáculo ni servir en el nombre del pueblo. El castigo de Dios a María con lepra temporal comunica vívidamente su disgusto por ambos y ayuda a lograr el cambio de actitud que esta familia necesita. La súplica de Aarón a favor de ella confirma que él también estaba involucrado, como lo encontramos en Números capítulo 12, versículo 11. Y ahora, en lugar de críticas y descontento, vemos que Aarón suplica por María y vemos que Moisés intercede por ella. Esta es la actitud que Dios quiere ver en su pueblo. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado a la pregunta final. Más que una pregunta, es una reflexión que nosotros debemos hacer como miembros de iglesia. Aunque siempre es fácil ser crítico con los líderes de la iglesia en cualquier nivel, ¿cuánto mejor sería nuestra iglesia y nuestra vida espiritual si en lugar de quejarnos intercediéramos en favor de nuestros líderes
incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos? Sería totalmente diferente. Sería una gran bendición. ¿Te imaginas? No tendríamos críticas en la iglesia, ni ese inconformismo contagioso dentro de nuestros feligreses. Qué bueno sería que un hermano de iglesia se acercara al anciano. Hermano, estoy orando por usted. Hermano, durante esta semana, en mi hogar, con mi familia, estamos orando por usted. En vez de criticarlo. En vez de criticarlo. En vez de criticar al pastor, decirle, pastor, la iglesia está orando por usted. Para que el Señor lo llene de su Santo Espíritu, para que el Señor le dé sabiduría, para que pueda tomar las mejores decisiones en favor de la iglesia. Amén. Sería maravilloso. Eso sería maravilloso, eso es lo ideal y eso es lo que Dios espera que cada uno de nosotros como miembros de iglesia entendamos, comprendamos. La crítica no edifica, las murmuraciones no ayudan al avance y al progreso de la obra. Es el trabajo mancomunado, humilde, los unos con los otros. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.